ahora vamos a tener la clase sobre la historia de la psicología en la Edad Media. Como sabemos, este no es un curso de historia y solamente vamos a detenernos en aquel contexto que nos permita entender entonces cuál es la evolución del pensamiento, las diferentes concepciones de salud y enfermedad en este momento de la Edad Media. La Edad Media es un periodo sumamente extenso, de aproximadamente 1000 años, que se considera como su momento de inicio en el siglo V con la caída del Imperio Romano, la invasión de Roma, la capital del imperio, por el saqueo de los llamados en ese momento por los romanos los pueblos bárbaros. Los bárbaros destruyen la capital administrativa y toda la unidad jerárquica, burocrática, institucional, normativa, producto de esa enorme maquinaria muy sofisticada que fue el Imperio Romano. Una extensión gigante que abarcaba la mayor parte de lo que es el continente europeo, el norte de África y cercano Oriente. Con la destrucción por los bárbaros, entonces, de esta maquinaria, es que se da una fragmentación del poder y el proceso que se llama como la feudalización, abriendo a una nueva etapa, a un nuevo momento civilizatorio, que es el conocido como la Edad Media, construido por elementos como el vasallaje, la unidad de producción agrícola, con las relaciones entonces entre el señor feudal y los siervos, y el trabajo de los siervos a cambio de la protección otorgada por el señor feudal en eso de las murallas. Uno de los elementos distintivos de esta era tenía que ver con los castillos y la muralla, que daban protección y también son unidades militares de ataque. El espacio durante este momento es un espacio concreto, es un espacio que está muy identificado a la vida de las personas. La mayor parte de la población está identificada, nace, vive y muere en el mismo territorio. Es un mundo centrado en Europa, en una capital, mirando hacia Jerusalén, que es el lugar del Santo Sepulcro. Jerusalén es la ciudad santa por naturaleza, es la ciudad santa construida por los judíos, pero también de los cristianos en la medida que está el Santo Sepulcro ahí, y también de los musulmanes, porque desde la mezquita de Al-Aqsa, Mahoma es elevado hacia el cielo. La mezquita de Al-Aqsa está a 20 metros del Muro de los Lamentos, que es el lugar más santo para los judíos. O sea que en unos pocos metros cuadrados se produce en una ciudad vista como santa, y también de enormes tensiones y de conflictos religiosos y militares. En ese momento de la Edad Media de las cruzadas, ¿no? Conflictos muy sangrientos entre el mundo cristiano y el mundo musulmán por la posesión y el control fundamentalmente de Jerusalén. Para los ciudadanos de la Edad Media, Dios no solamente gobierna en el cielo, sino que también en la tierra. La religión no es vista como algo accesorio, es decir, que como podemos entender que las personas hoy tienen su religión, en un nuevo momento se conectan con su Dios, sino que la religión, y estamos centrados en el cristianismo, ocupa un lugar fundamental en toda la cotidianidad. Durante todo el día, los fieles se sienten cercanos a Dios. Y este es un Dios visto como un Dios bueno, es un Dios bueno y personificado. Uno de los elementos distintivos de la religión cristiana es la personificación, la identificación, la humanización de Dios en esa imagen de Cristo, una imagen doliente además. Es un Dios doliente que encarna a la carne como un lugar que está apresando, que está sacrificando o cercenando o protegiendo al alma, pero que el alma, una vez que se libera, se conecta nuevamente en el paraíso,
o en el mejor de los casos, o si no en el infierno. O sea, no es solamente un Dios terrenal, sino que es un Dios que ofrece la salvación y una vida eterna llena de felicidad en el paraíso, y es la iglesia la que asegura, la que tiene las llaves que a los hombres y a las mujeres les permite acceder a ese paraíso, o al contrario, o a quienes condena. Por lo tanto, el seguir los preceptos de Dios no solamente tiene que ver con hacer el bien, sino ganarse un lugar en el paraíso. Es un elemento de presión para los ciudadanos comunes y también para la nobleza y para los diferentes reyes. Hay un juego político permanente de perdón y excomulgación que utiliza la Iglesia con esto. O sea que juega un rol político muy importante también. El espacio medieval es entonces un espacio cerrado, es un espacio que tiene que ver también con que los caminos se vuelven como algo muy peligroso por esta fragmentación de poder. Es muy difícil acceder a los caminos y por lo tanto el comercio se ve enormemente dificultado, y en la medida que el comercio está, diríamos, trancado, también se trancan y también se cierra el acceso al conocimiento. Algo fundamental para la historia de la civilización en general, en todos los contextos, ha sido el comercio, no solamente que lleva mercancías, sino que también transmite los conocimientos de un lugar geográfico político hacia otro. Vemos que entonces la vivencia del castillo es un lugar que aglutina, que venera a la nobleza, que también tiene un discurso simbólico por el cual es conectada de alguna forma con Dios, y que es vista como personas distintas al resto, que tienen esto de la sangre azul. La expresión de la sangre azul se construye desde la Edad Media y dura durante muchos siglos. Decimos que este periodo está dado porque la autonomía jurídica, o sea que son considerados ciudadanos solamente los hombres. Las mujeres, hay un estatus muy, muy distinto entre los hombres y las mujeres, y solamente algunos hombres acceden al conocimiento, a poder leer y escribir, en su mayoría escritos, y son parte del clero. Hay un sistema de sexo también muy marcado, muy rígido, entre lo que son las potestades y las prerrogativas de los hombres y de las mujeres. Hay un cuidado muy marcado acerca del cuerpo. Se visualiza al cuerpo de una forma distinta a lo que teníamos conocido en la antigüedad. Vemos que los cuerpos de la antigüedad son cuerpos orgullosos, cuerpos en los cuales se marca a través del arte, la escultura, la masa muscular. Son cuerpos entonces atléticos, parte de la esencia de lo que era de la virtud en la antigüedad tenía que ver con el atletismo, y ahí todo el desarrollo de las pruebas atléticas y las olimpiadas, etcétera, etcétera, que en el cristianismo pasamos a un cuerpo distinto. La carne es como fuente del pecado, es vista como fuente de pecado, el sexo es uno de los pecados más importantes, y los cuerpos se vuelven cuerpos reflexivos, cuerpos que se iluminan a la medida que se contactan con Dios y se contactan a través de la meditación. O sea que la visión, la conceptualización del humano es distinto, y el alma tiene un lugar sustantivo, un lugar de privilegio, y el cuerpo, por el contrario, es vista la carne como la fuente de peligro, como la fuente del pecado. Decíamos entonces que hay diferentes ideales que están marcados por la religión. Uno de ellos es la procreación. Tener hijos es dar hijos a Dios y es estar bien con Dios. Pero por el contrario, no tener hijos se vuelve una fuente de gran frustración, de gran resignación y algo muy traumático. Hay una enorme presión por tener hijos, porque las personas se casen,
inician su sexualidad en el matrimonio y deben procrear. Es más, se considera el matrimonio nulo en la medida que es un matrimonio que no procrea, porque la razón de ser del matrimonio y la razón de ser del sexo es tener hijos. Si no se tienen hijos, no tiene sentido eso. Las familias son familias distintas a las que conocemos actualmente, son familias donde se aglutinan diferentes generaciones y donde se aglutina esto que se llama el parentazgo. Es muy común perder integrantes de la familia por diferentes enfermedades y también por las tensiones y los conflictos armados. Entonces hay un jefe de familia que va aglutinando a aquellos familiares que han quedado huérfanos o desprotegidos y también decimos que el tener hijos es algo de enorme importancia, pero es difícil hasta sanitariamente tener hijos. Los momentos de los partos y los diferentes partos que atravesaban las mujeres se vuelve como algo muy peligroso. Uno de los ritos que todavía mantenemos es el festejo de cumpleaños de 1 año y tenía que ver con esto, porque sobrevivir el primer año de vida era muy difícil. Las condiciones ambientales, las condiciones sanitarias eran fermentos permanentes de virus y bacterias. Las personas no tenían alcantarillado y por lo tanto los hogares en las ciudades, en el campo hay más espacio y esto no se ve como algo peligroso, pero en las ciudades las aguas hervidas están en baldes y esos baldes se tiran a las veredas. Entonces son lugares de fermentos y de condiciones sanitarias muy difíciles. También uno de los ritos que aparece en esta época es, y que se consagra como algo muy importante, es el de la virginidad. La mujer virgen es la mujer pura y la mujer se tenía que mantener pura hasta el momento del casamiento. Por lo que hay una enorme presión dentro de la familia por conservar a sus mujeres célibes, que era la única posibilidad que se tenía de poder casarlas. Mujeres que se consideraba impuras, entre comillas, no se podían ofrecer para matrimonio y, y había que estar casada para poder tener hijos y estar bien con Dios. Entonces hay un ciclo que se construye de varias piezas en el cual la virginidad ocupa un lugar muy importante. Y esto de la virginidad no solamente de la Edad Media, hasta la revolución sexual de los años 60, 70 y hasta 80 del siglo pasado, todavía se conservó en Occidente como un atributo importante, o por lo menos simbólicamente, como un mito, esto de la virginidad. La conciencia medieval se basaba al mismo tiempo de la razón y la fe. Es decir, que la fe ocupaba un lugar muy importante y la fe implicaba estar conectado con Dios. El objetivo del conocimiento era comprender el significado de las cosas. O sea, las cosas están construidas, la naturaleza está construida por Dios y lo que hay que entender es el porqué. Y para comprender el porqué hay que meditar, hay que acercarse a Dios para entender el plan superior, estos designios, estas definiciones que establece por Dios y que muchas veces por los humanos les son desconocidas. Entonces, a través de la meditación es que se puede acceder al conocimiento de la naturaleza. Ocupan un lugar importante la alquimia y la astrología, en un principio aún dentro de la iglesia, en la medida que se va institucionalizando, en la medida que se va burocratizando la iglesia, que va generando, se va normatizando, van quedando a un lado y toda la magia entonces queda por fuera totalmente de la iglesia, es visto como una práctica pagana y después, en un principio, consentida y después pasa a ser perseguida con todo el peso del poder del castigo también. La medicina, por un lado, continúa el conocimiento de los clásicos en una cosmología
el organismo está compuesto, o se lo entiende como compuesto, por 3 componentes, por 3 humores, que son la sangre, flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Estos 4 componentes se corresponden con los componentes constitutivos del universo: tierra, aire, fuego y agua. Se concebía que la enfermedad se producía cuando no están equilibrados. El organismo tenía que tener estos componentes, estos humores, en forma de equilibrio. Si alguno se enquistaba y pasaba a predominar sobre los otros, es que se produce la enfermedad. Entonces la práctica médica tiene que ver con poder compensar estos componentes. Y aún, por ejemplo, en las estaciones, en verano, que es una estación seca, para tratar de balancear esto, se recomienda la ingesta de alimentos húmedos, los jugos, comer frutas. Y al revés, en invierno, que son húmedos, se recomienda comer sustancias sólidas. Todo esto tenía que ver con esta búsqueda del equilibrio, que ya es el conocimiento aportado por Hipócrates y que se mantuvo en la Edad Media. Las causas de las enfermedades podían tener que ver con esto del ambiental, que tiene que ver con los humores. Las traumáticas, cuando hablamos de traumáticas, no confundir con lo psicológico. Estamos hablando de traumáticas para el cuerpo, y esto tiene mucho que ver con los conflictos armados, con las heridas de las flechas, de las lanzas, el curar las heridas, las infecciones, la caída de los caballos, el soldar huesos. Todo eso tiene que ver con las enfermedades traumáticas. Y por otro lado tenemos las causas mágico-religiosas. Y aquí sí, tenemos una causalidad muy importante de fenómenos, los cuales no pueden ser explicados por razones ambientales o traumáticas, y el cual muchos de los pesares o de las enfermedades psicológicas son atribuidas a fuerzas mágico-religiosas. Los tratamientos tienen que ver muchas veces con plegarias, con sacrificios, y también está el conocimiento de la herboristería, sobre todo en los siglos XI, XII, hay una acumulación y tratados acerca de los efectos médicos que producen determinadas plantas. Es parte de los tratamientos y del conocimiento médico entonces que se va dando. Son con los médicos, es un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. La práctica médica, lo que llamamos como práctica médica en término bien genérico, en la mayoría de los casos está frecuentado por las personas, no tienen dinero para asistir a los médicos, y son las mujeres, las llamadas curanderas o las llamadas matronas, las que colaboran en los partos, las que tienen un conocimiento práctico del efecto de determinadas plantas, las que ejercen esta práctica médica para la mayoría de la población. Pero esta práctica médica se puede volver como algo muy peligroso. Estas mujeres, si las cosas no le van bien, rápidamente pueden ser acusadas de brujería. Por lo tanto, su lugar es muy inestable. Es un lugar al cual la gente recurre, pero que rápidamente se le puede volver en contra de su práctica. A veces son mujeres que van de aldea en aldea, escapando de persecuciones, en el mejor de los casos que puede escapar. En el siglo IX, X, ya con la baja Edad Media, los problemas psicológicos claramente se confunden con los teológicos, y el enfermo mental es considerado como un poseído, es una persona poseída por las fuerzas diabólicas, es un estado impuro, y la práctica tiene que ver con poder quitar al diablo de ese cuerpo. Y por otro lado, diríamos que la práctica más terminal, más fulminante de todo esto, que es con la acusación de brujería, y que termina en la hoguera, es directamente quemar al cuerpo para poder liberar al alma. Quemar al cuerpo, que es el lugar de posesión diabólica, para poder liberar el alma. O sea que ni siquiera mente algo terrible, como como es la hoguera, es vista no solamente como un castigo, sino como hacerle el bien a la persona, porque se le está
liberando el alma, se está interrumpiendo esta invasión del cuerpo por las fuerzas diabólicas. Se asimila, por lo tanto, al pecado, a la enfermedad mental, y decíamos que uno de los pecados más importantes tiene que ver con el cuerpo y con la sexualidad. Es uno de los pecados capitales, todo aquello de la sexualidad. La sexualidad es una sexualidad meramente para procrear, y está muy instrumentado. A través de los confesionarios se pregunta acerca de cómo es el sexo, y está instituido, está establecido dogmáticamente que tiene que ser un sexo durante la noche para evitar la tentación de la carne. O sea que no tenía que tener, es una sexualidad paradójica, es una sexualidad donde no había que tener algo imposible, no tenía que haber contacto de cuerpo, por lo menos no un cuerpo que inspirara al pecado, a la tentación. Es decir, que es una sexualidad de penetración para procrear solamente. Es una sexualidad que debe ser en la noche, en la oscuridad, con personas vestidas. No se concebía el desnudo. Las personas tenían que estar vestidas. Es una sexualidad que no puede ser ejercida durante el domingo, porque el domingo está dedicado a Dios, ni durante la cuaresma. Todo esto de la cuaresma, de los 40 días entre el carnaval y el día de la reivindicación de Dios, del renacimiento de Dios, esos 40 días no puede haber pecado de la carne. En el siglo XIII se instalan los tribunales de la Inquisición, que son tribunales para mantener el control de una práctica religiosa basada en los cánones definidos por la Iglesia. Es un momento, estos siglos, que se van generando diferentes agrupaciones que son vistos como sectas heréticas, sectas que producen heréticas. Muchas de estas agrupaciones tienen que ver con críticas a la Iglesia, a veces al lujo, a veces determinados ritos que producía la Iglesia, pero son vistas como un peligro y son perseguidas, y en las cuales se le cae los diferentes castigos y los exorcismos. Hay acá están inscritos algunos hitos que tienen que ver con esta concepción de los brujos y las brujerías. Bueno, en 1232 se instalan por primera vez los tribunales de la Inquisición, ya vemos casi al fin de la Edad Media. O sea que esto de la Inquisición no es solamente producto de la Edad Media, buena parte de la modernidad tiene que ver con la Inquisición. Aún en 1692 en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Salem, se da el episodio conocido de las brujas de Salem, donde decenas de mujeres son incineradas en la hoguera, acusadas de brujería y acusadas de formas muy extrañas. Son acusaciones de que se las vio fornicando, o sea, la palabra que aparece en las traducciones vinculada a la práctica sexual con Satán o con figuras con cuernos, y a través de los tormentos y a través de las torturas es que las personas confiesan efectivamente que hicieron o que participaron de esas prácticas, de esas hogueras donde se invoca a Satán, como en esta ilustración aparece. A nivel de conocimiento, podemos sintetizarlos en dos grandes personajes. El primero es Agustín de Hipona, canonizado, conocido por San Agustín, que vivió durante el año 354 y 430. O sea que él atravesó el fin del Imperio Romano. De hecho, nació en Hipona, que es parte de la actual Argelia, norte de África, donde era parte del Imperio Romano, y posteriormente va a Roma. Él era pagano y se convierte al cristianismo. Su madre era una devota cristiana, y a través de una obra que se llama Confesiones, escribe en primera persona. Acá emerge un yo
es un yo en introspección, un yo que busca el conocimiento a través del alma y de acercarse a Dios. Es un yo entonces que descubre a través de toda su vida. En el momento en que él era pagano, era muy dado a los placeres sensibles, entonces marca los diferentes episodios de su vida y es muy interesante entonces porque es tal vez la primera obra donde aparece un yo que narra su propia vida, que se descubre y que se descubre como devoto. Considera a la razón y la fe como dos elementos inseparables. La razón está en la fe y la fe en la razón. O sea que son parte del mismo camino. Él considera que los seres humanos están hechos a imagen y a semejanza de Dios, bueno, como está establecido en la Biblia, y que el alma es la porción que tenemos los humanos, que es la parte divina, es la parte creada por Dios y es la parte que nos permite conectarnos con Dios. Es decir, que a través de la meditación, de la introspección, es que nosotros podemos conocer nuestra alma y a la medida que nosotros conocemos nuestra alma, es que conocemos a Dios. Es muy interesante el análisis que él realiza acerca del mal, porque de la misma parte que no hay un no ser, él considera que el mal no es una entidad de por sí, sino que el mal emerge donde no está el bien. Las personas, a través de conocer su alma, reconocen el bien porque reconocen a Dios, pero por el libre albedrío pueden actuar en forma mala, en forma alejada de Dios. El tema del libre albedrío es un tema fundamental de la psicología que aún hoy no está saldado, es decir, que las diferentes corrientes psicológicas tienen diferentes concepciones. Por ejemplo, la teoría cognitiva conductual actual considera que hay una cadena de eventos marcada por el aprendizaje de conducta que determina lo que nosotros vamos a hacer mañana, porque la forma de aprender que tenemos ya está definida por la historia que tenemos de aprendizajes. El psicoanálisis marca también, habla del determinismo del inconsciente, ese inconsciente que nos determina. O sea que el libre albedrío es algo muy interesante para la psicología, en qué forma estamos determinados, en qué forma somos libres, es una discusión actual todavía de la psicología. En este momento lo que propone Agustín está marcado por lo divino, ¿no? por esta integración con el bien, que sería seguir a Dios, y en qué forma podemos alejarnos y obrar de forma distinta. Se lo considera una relectura o una nueva versión del platonismo, de la misma forma que Platón considera un mundo perfecto, que es el mundo de las ideas, que es el mundo divino, y el mundo de la materia, que también considera estas dos sustancias. Decimos que la sustancia perfecta es la sustancia construida, es el alma, construida por Dios, y después tenemos el cuerpo, y el cuerpo es un reflejo entonces de ese mundo ideal que está definido por Dios. Otra persona fundamental es Tomás de Aquino, también canonizado, Santo Tomás de Aquino. Ya es un periodo distinto, pasaron varios siglos, es en la Baja Edad Media. Tomás de Aquino de alguna forma reivindica a Aristóteles que había estado alejado por fuera de lo permitido por la Iglesia, por todo lo que Aristóteles proporcionaba acerca del conocimiento basado en la experiencia. La Iglesia esto lo veía como algo herético, como algo pecaminoso, referido a que somos libres de conocer. Entonces, Tomás de Aquino hace una articulación muy interesante entre Aristóteles, entre la filosofía de Aristóteles, y no solamente de Aristóteles, porque Tomás de Aquino también integra aportes filosóficos del mundo musulmán,
de Avicena, de Averroes, también del mundo judío, de Maimónides, que fue un destacadísimo médico y filósofo de la Edad Media, y hace una síntesis muy interesante entonces de la búsqueda de conocimiento combinando la razón y la fe. Sí, es una razón que está muy mediatizada, muy marcada, muy limitada por la fe, pero es una razón también que investiga, es una razón que se acerca a la naturaleza. La escolástica, en la cual Tomás de Aquino es uno de los principales exponentes, abre esta posibilidad, si bien es un conocimiento limitado por las Sagradas Escrituras, es un conocimiento que también da rienda a poder, al racionalismo y a penetrar bajo un método en el conocimiento de la naturaleza. Es el momento también, esto es en el siglo XII, siglo XIII, de la apertura de las primeras universidades de Europa, Bolonia, Oxford, París, Salamanca. Es el conocimiento entonces que comienza lentamente a tener un proceso donde se va independizando de los cleros, se va independizando de la iglesia y va construyendo y va generándose nuevos espacios de debate, nuevos espacios que resultan muy propicios para generar nuevo conocimiento. Hay una concepción del alma y del cuerpo en el cual el alma no es solamente un reflejo del cuerpo, sino que es lo que le da el ser, es lo que le da la individualidad. Esto es algo muy interesante, la concepción de individualidad que va tejiendo Tomás de Aquino. O sea que es un conocimiento que reabre la lectura de clásicos como Aristóteles, que habían estado prohibidos, para comenzar a tener una reflexión distinta acerca de la naturaleza de lo que se tenía hasta ese momento. Bien, en síntesis, tenemos una era que se la ha visto como que no ha pasado nada en la Edad Media, como de la oscuridad, pero sí se han producido diferentes episodios y diferentes momentos. La Edad Media, los 1000 años de Edad Media no son exactamente iguales, y en el momento del Renacimiento es donde se reabre la apertura a los clásicos y un nuevo intercambio con la nueva tecnología, con los medios nuevos, con los nuevos medios de comunicación, porque se da el descubrimiento de la imprenta, y con la imprenta se genera la apertura a poder leer, y se da la apertura de nuevas escuelas, y el conocimiento entonces comienza a divulgarse, y claramente estamos en una nueva era, que es la modernidad, que es la que vamos a ver en la clase que viene.